Amigos, como les prometimos, está aquí con nosotros Fernando Ayón Dulanto. Él es un reconocido historiador sanmarquino y además de eso es un prolífico escritor sobre asuntos que tienen que ver con nuestra historia republicana, virreinal, ¿no? Sobre el Tribunal de la Inquisición. Pero aparte de ello, él en el transcurso de los años se ha hecho muy amigo de Alberto Fujimori por visitas académicas primero para informarle de ciertos acontecimientos de su propia historia y después ha seguido visitándolo casi permanentemente todos los domingos por mucho tiempo, ¿no? Y hoy día precisamente ha estado Fernando con él, ¿no? Así que la primera pregunta es de rigor. ¿Cómo lo ves realmente a Alberto Fujimori? ¿Está bien, regular, mal, no? En realidad, ante todo, buenas noches amigos, y hay que decir la absoluta verdad, ¿no? Yo apostaría hasta mi título universitario que voy a decir solamente la verdad. En primer lugar, el presidente Fujimori está bastante enfermo, muy deteriorado últimamente. ¿Bastante enfermo? Bastante, porque en primer lugar es un hombre que lo han operado 6 veces de un cáncer a la lengua. Sí, claro. Tiene problema de la hipertensión, tiene recientemente el problema fibrilación auricular. Sí. Así es. Que uno se puede morir de una emoción fuerte con el caso del presidente Fujimori. Correcto. Tiene el problema de una hernia, tiene el problema de la depresión y efectivamente la prisión es lo que le agudiza todos sus problemas de salud. E inclusive hicieron maldades con él, como por ejemplo él cultivaba unas plantas y cuando viene el gobierno de Humala, las mataron. Esa es una maldad absoluta. Sí, Él también, ¿sí, no? Y eso lo deprimió más, eso le generó más enfermedades. No tiene ningún sentido el nivel de tortura psicológica que lo sometieron, ¿no? Y el caso de él se dedica a leer y a crear animalitos, ¿no? Y además de eso pinta cuadros, pero en realidad, del punto de vista cerebral, muy lúcido, pero del punto de vista físico, muy deteriorado, ¿no? Y realmente lo peor de todo, no solamente que esté preso, ¿no? Sino que realmente el presidente Fujimori es un hombre inocente que indebidamente está preso. Correcto. Es un preso político literalmente. Y por último, como hemos dicho muchas veces, Fernando, en todo caso, por aquellas cosas que sí hizo mal, ya pagó con creces, por supuesto, con los años que lleva preso, ¿no? Voy a hacer una confesión pública. Una vez conversando con Luis Alvarado Contreras, presidente de la Cámara de Diputados, sí, claro, notado líder aprista. Así es. Estamos en el local de la Casa del Pueblo de Miraflores con un amigo, hay testigos, podría irme a un detector de mentiras si quieren. Entonces le decía a Lucho, por favor, di la verdad. ¿Qué hay de pruebas contra Alberto Fujimori? Y literalmente me dijo, ninguna. Lo único que se puede probar es que él ordenó el 5 de abril. Recuerden, el caso de Fujimori no es un presidente que haya robado, no es un presidente con desbalances patrimoniales, no es un presidente que sea un dictador, ese es un cuento chino. La verdad de las cosas es que el presidente Fujimori estaba amarrado de pies y manos en abril, cuando asumió el gobierno, en julio del 1990, y todos sabemos que la Constitución del 79 era la Constitución de la dictadura militar, que impedía el crecimiento económico. Impuesta y sin libertad de expresión. Y sin libertad de la Asamblea Constituyente. Eso fue una Asamblea Constituyente maniatada, Así que es. no podía dar una ley, que no podía fiscalizar la dictadura y que solamente podía dar la función de la Constitución. Y en la Constitución tuvo que consagrar la reforma agraria, comunidades industriales, comunidades laborales. Por eso es que nadie invertía en Perú. Incluso, recuerdo que Morales Bermúdez advirtió: cuidadito con que nos toquen las reformas del gobierno revolucionario, porque se acaba, igual que Pinochet en Chile, se acaba la constituyente. O sea, era indispensable para vencer el terrorismo, que era un fenómeno complejo, y hay que reconocer, el único país democrático del mundo occidental que ha vencido el terrorismo sin ayuda extranjera es el Perú de Alberto Fujimori. Sí, señor. ¿Y qué necesitaba? Un marco jurídico de una nueva constitución. Además de eso, una política económica, que es la política económica que gracias a Dios hasta ahora nos rige. Además de eso, ¿qué hizo? Hizo un conjunto, una política antisubversiva que abarcó el tema social. Él no reprimió a los pueblos como el gobierno de Belaúnde, por ejemplo, donde tuvo tanto muerto inocente. Él hizo que la Fuerza Armada fuera a los pueblos, hicieran carreteras, más de 24.000 kilómetros de carreteras. Hasta la Comisión de la Verdad ha tenido que reconocer en su informe que donde menos atropellos a los derechos humanos hubo de los gobiernos del gobierno de Belaúnde, de García y de Fujimori, fue en el gobierno de Fujimori. Yo quisiera agregar a una investigación que tú hiciste muy buena, que en una oportunidad explicaste a la gente sacando un comunicado que firmaban como 50 profesores de la Universidad de Huamanga. Sí. Abimael Guzmán estaba detenido en 1970. Correcto, porque por habían terrorismo. cometido por el primer verdadero acto de terrorista dirigido por Abimael Guzmán,
que fue en las alturas de Huanta, perdón, en Huanta. Claro, en Ayacucho. En Ayacucho, en Huanta. No fue en el año 80, fue el año 69. Sí. Y los militares descubrieron la autoría intelectual de Abimael y lo detuvieron. Sí, claro. Y entonces, Carlos Tapia, Iván de Gregori. Carlos Iván de Gregori, Morote, Alberto Morote y otros más, compañeros y amigos de Abimael Guzmán, en un comunicado Camaradas. junto con otros camaradas, así es. Carlos Tapia llamaba mi jefe político a Abimael. Exigieron por un comunicado público que lo soltaran. Pero lo que no contaste Oye, es que... pero espérate, vamos en orden. Por el entusiasmo con el que hablas, Fernando, yo veo de que tú de aprista pasaste a ser casi fujimorista. Tú no estás inscrito en el No partido de estoy ellos. inscrito en ningún partido, pero ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo así llegaste donde Fujimori y cómo te has hecho su amigo? A ver. Conversando un día con un amigo fujimorista, él me contaba que tenía un problema porque Fujimori había nacido en Japón. A raíz de una investigación que había hecho Cecilia Valenzuela, Sí. que es una excelente periodista, pero que se equivocó. Se equivocó, claramente. No Sí. somos infalibles, no tenemos el don papal de la infalibilidad en materia teológica. Bueno, entonces, a raíz de eso, yo, siendo afiliado al Partido Aprista, le decía, no, estás equivocado, nació en Perú. Entonces, ¿qué había pasado? Que yo tenía... La investigación de Valenzuela se basaba en que la partida de nacimiento del presidente decía que nace, inscrita en el distrito de Miraflores, 28 de julio de 1938, dice, nace en el Valle de Surco. Y ella confunde Valle de Surco con distrito de Surco. Dice, si nace en el Valle de Surco, ¿por qué lo inscriben en el distrito de Miraflores? Y en realidad se refiere al río Surco, que Así nace es. en Ate y termina Pantanos de Villa. Así es. El segundo tema era de que la hacienda La Carrera la había buscado en los archivos de Surco y no existía. La hacienda La Carrera es la calera de la Merced. La hacienda de la Merced fue entregada por Francisco Pizarro a los mercedarios el 18 de mayo de 1541. Y la zona de esta hacienda donde sacaban cal, decían la calera de la Merced, que coincide con la organización del mismo nombre, y justamente es la zona que capturaron a Abimael Guzmán por ironía del destino. Entonces, Fujimori nace en tierra bendita del Perú, regada con la sangre de nuestros héroes que defendieron Lima durante la ocupación chilena, la guerra del Pacífico. Ahí nace Alberto Fujimori y eso explica su nacionalismo. Fernando, pero tú sobre lo que comentabas hace un momento ibas a añadir algo cuando te he preguntado. ¿Cómo Sí. llegaste donde Fujimori? Entonces, yo le comenté a mi amigo que Ya. tenía pruebas que había nacido en Perú. Y él me pidió sacar una fotocopia, le dije, no, los originales son los únicos que valen. Entonces concertó una cita, le llevé los originales a Alberto Fujimori, le dije, ante todo, yo no fui beneficiado por su gobierno, sino perjudicado, porque me rebajaron el sueldo, lo que puedes verificar muy Sí, fácil, sí, claro. Pepe. Sí, sí, me acuerdo. Ya, entonces le dije, a pesar de eso, vengo a darle las gracias por lo que usted ha hecho por el Perú, nadie lo ha hecho. Alberto Fujimori es un héroe nacional que nos condujo sobre guerras ganadas. Se enfrentó a Sendero como nunca se había hecho en nuestra historia y venció a Sendero. Se enfrentó al MRTA y lo venció. Y en el CENEPA es el único presidente civil electo de la historia del Perú desde los orígenes de nuestra independencia que va a la zona de combate, Sí, señor. bajo fuego enemigo, se enfrenta y cuando los ecuatorianos nos bombardean con todo porque querían matarlo al presidente del Perú, él da una orden histórica. ¿Cuál es su orden? Bombardeen Quito, tomen Ecuador. Eso lo hace él. Eso lo sabemos porque Jaime Yoshiyama se lo transmitió al Ecuador. Jaime Yoshiyama, que era en esa época vicepresidente, recibió la información esa y le advirtió a Ecuador. Sí, le pasa algo al presidente. Le pasa algo al presidente y bombardeamos. Esos tres motivos históricos indiscutibles los van a hacer el héroe del siglo XX, pero hay un cuarto motivo. La Real Academia dice que también es héroe aquel hombre que hace una gran hazaña. Y recordemos cómo estaba el Perú el 28 de julio del 90. Bien. 7.690 hiperinflación, inelegible, bancarrota, un caos absoluto. No se podía viajar por las carreteras y Sendero controlaba zonas enteras. Habría una democracia pero sometida al cartucho de la dinamita del comunismo, porque el terrorismo peruano es el terrorismo marxista. Y los que hoy en día marchan contra Fujimori son los que ayer marchan pidiendo la lucha armada, como por ejemplo Carlos Rivera, ¿no? Que era de mi universidad. Mira, Carlos Rivera, el que defiende terroristas, el que está ahorita en el equipo de abogados de los terroristas del motín del Frontón contra los 35 marinos acusados desde hace 31 años, 31 años que están siendo juzgados. Claro. Y bueno, uno de ellos es Nos conocemos, Carlos sí, de Rivera, San Martín, del IDL, claro. que era de la FER, ¿no? Del FER en San Marcos, frente a Estudiantil Revolucionario. Uno de los FER era el FER, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, exactamente. Por supuesto. Ahora, yo le pido al público televidente, ¿no?, que recuerde el país que vivíamos y a quién se le ve la democracia actual. Alberto Fujimori, ese es indiscutible. Un gran periodista, un hombre muy honesto, me preguntó en WOM si Fujimori ya pagó culpas que no debía porque ha pagado los delitos de otros. Si quisiéramos pagarle lo que ha hecho por el Perú,
no habría cómo pagarle. Sí, pues. Un gran hombre, un hombre muy inteligente me dijo esa frase. Sí, claro, ahora estamos pendientes del Mundial de Fútbol. Imagínense que tuviéramos un entrenador que te garantiza, que nos clasifica y nos hace campeonar. Y te dijera 100 millones de dólares, seguramente que se reuniría el dinero y se pagaría, porque el fútbol es muy caro. ¿Cuánto tendremos que pagarle al presidente? Que venció a Sendero, venció al MRTA, reconstruyó el Perú, venció al Ecuador, les impuso el Tratado de Itamaraty, que confirmó la frontera del Tratado de Río de Janeiro de 1942. ¿Cuánto tendríamos que pagarle? Y lo tenemos preso, mientras que otros sinvergüenzas se están paseando libremente. Mientras la gente que mataba, asesinaba y cometía delitos de verdadera lesa humanidad, están saliendo libres. Hay 11.693 terroristas libres, según lo que ha declarado el ministro de Interior, sí, en cuya seriedad no dudo. Sí, efectivamente. Muy bien, ha sido una excelente muy poco tiempo, entrevista, demasiado tiempo, pero para poder compensar este entusiasmo fujimorista hay que invitar a Carlos Tapia también. Sí, no, hermano, acá muy bien, nosotros no ya tienen sus canales. Tienen sus canales, es todo. Muy bien, amigos, tenemos que concluir y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo y queda pendiente otra entrevista con Fernando Ayllón. Muchas gracias. Solamente quisiera agregar algo. A ver, dale. Kenji Fujimori acaba de mandar un tuit por las redes, por internet, ¿no?, en que está diciendo que pones las manos al fuego por su hermana. Y en realidad hay una campaña de demolición contra Keiko que comienza con invenciones como quién pagó sus estudios y todo el mundo sabe que el presidente Fujimori era solvente. Ese es estupendo. Y hasta la difamación estupendo. Así que eso significa que Kenji está en el camino correcto. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Buenas noches y nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Gracias.